Este video trata acerca de la prueba estadística de chi cuadrado. La prueba estadística de chi cuadrado se debe utilizar cuando se tienen dos variables que son cualitativas. Además, la prueba estadística de chi cuadrado tiene dos objetivos estadísticos, los cuales son comparar y relacionar o asociar. Si el objetivo es comparar, lo que se va a comparar van a ser frecuencias o proporciones, porque son variables cualitativas. Y el otro objetivo estadístico es buscar si existe o no una relación o asociación entre grupos dicotómicos. Esto significa buscar si existe relación o asociación entre variables que sean cualitativas dicotómicas, es decir, que tengan dos categorías cada una de ellas. Si el objetivo estadístico es comparar, ya vimos que la finalidad es identificar las diferencias en las proporciones o frecuencias entre los grupos participantes. Y las hipótesis quedarían de la siguiente manera. La hipótesis nula sería: no existe diferencia estadísticamente significativa en las proporciones o en las frecuencias de los grupos. Y la hipótesis alterna, recordemos que plantea una diferencia, quedaría en que sí hay diferencia estadísticamente significativa en las proporciones o frecuencias de los grupos. Si el objetivo estadístico es buscar una relación, no importa el número de categorías que tienen estas dos variables cualitativas. En cambio, si se va a buscar una asociación, es necesario que las dos variables sean cualitativas dicotómicas para crear una tabla 2×2. Si se está buscando una relación o una asociación, las hipótesis quedarían de la siguiente manera. La hipótesis nula podría ser de dos maneras. Existe independencia entre los dos eventos o las dos variables, o no hay relación o asociación entre los dos eventos en estudio. Y la hipótesis alterna quedaría también con dos opciones. No existe independencia entre los dos eventos o las variables. Al decir que no existe independencia, es de que dependen. En otras palabras, la hipótesis alterna podría ser si hay relación o si hay asociación entre los dos eventos en estudio. Para el cálculo de la prueba estadística de chi cuadrado es necesario contar con dos tipos de frecuencias. Unas son las frecuencias observadas y otras son las frecuencias esperadas. Las frecuencias observadas van a ser aquellas frecuencias que son los resultados que se obtienen en la investigación. Las frecuencias observadas no se calculan, esas ya las tenemos, son los resultados obtenidos en base a la investigación que se está realizando. Y las frecuencias esperadas, estas sí hay que calcularlas. Las frecuencias esperadas son aquellas frecuencias que se esperarían al suponer que las dos variables que se están analizando son totalmente independientes una de la otra. Estas sí se calculan y estas no es necesario calcularlas porque son los resultados que se obtienen de la investigación. La distribución de chi cuadrado dependen de los grados de libertad y los grados de libertad dependen del número de categorías de las dos variables cualitativas. Ya vimos que en la prueba de chi cuadrado tenemos dos variables que son cualitativas.
Estas variables cualitativas, en lugar de tener números como valores finales, tienen categorías. Y la prueba estadística de chi cuadrado, para poder hacerla es necesario cruzar estas dos variables cualitativas. Cruzar una con la otra. Y al momento de que se cruzan, se crea una tabla de contingencia, en donde se va a tener en las filas una de las variables con sus categorías y en las columnas la otra variable con sus categorías. Así se crea entonces esta tabla de contingencia. Al momento de que se cruzan esas dos variables, se crea esa tabla de contingencia. Y los grados de libertad, para poder calcularlos, debemos de realizar la siguiente fórmula. El número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1. Debemos de contar cuántas filas tiene nuestra tabla interna, sin tomar en cuenta los encabezados y sin tomar en cuenta los totales, solamente la tabla interna. Debemos de contar el número de filas, restarle 1 y a ese valor multiplicarlo por el número de columnas menos 1. Las frecuencias esperadas ya vimos que es necesario calcularlas. Y aquí tenemos la fórmula para poder hacerlo. Las frecuencias esperadas se calculan para cada una de las casillas internas de la tabla de contingencia. Supongamos que vamos a calcular la frecuencia esperada de esta casilla. Para poder hacerlo, si vemos la fórmula, el numerador tenemos el total de la fila multiplicado por el total de la columna que estaría aquí, y a ese resultado dividirlo dentro del gran total, que es el total de los totales, el gran total. Al hacer esa operación vamos a calcular la frecuencia esperada para esta casilla, y el mismo procedimiento se debe hacer para cada una de las casillas. Si las dos variables cualitativas son dicotómicas, esto significa que tienen dos categorías cada una de ellas. Si se cruzan esas dos variables, la tabla de contingencia va a ser de 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? Porque se va a tener dos filas y dos columnas. Viendo la tabla interna únicamente, dejando a un lado los encabezados y dejando a un lado los totales. Existen 4 casillas internas, las cuales surgen de 2 filas y 2 columnas, que van a representar a las dos categorías de cada una de las variables cuando se cruzan. Siempre que se cuente con una tabla 2 por 2, los grados de libertad serán de 1. Si calculamos esta fórmula, nos pide el número de filas, que serían 2. 2 menos 1 nos da un resultado de 1. Y eso debemos de multiplicarlo por el número de columnas, que son 2, menos 1. Tenemos entonces 1 por 1, un resultado de 1. Esto significa que siempre que se cuente con una tabla 2 por 2, los grados de libertad serán de 1. Siempre que se crucen dos variables cualitativas con dos categorías cada una de ellas, los grados de libertad siempre serán de 1.